Es un placer saludar a don Elion Levy. Él es el portavoz oficial del gobierno de Israel. Es decir, esta es la voz del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha sido asesor de medios internacionales del presidente Herzog, ha sido colega, presentador y corresponsal de 24 Noticias, 24 News. Señor Levy, gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Gracias por invitarme. Lo más importante y la gran preocupación que tienen 229 familias. ¿Qué se sabe de los rehenes? Gracias por invitarme a la entrevista. Con permiso, vamos a hablar en inglés, ¿sí? Pero si usted habla perfecto español. No bastante para una entrevista y es muy importante que me entienda. Bueno, entonces yo le pregunto en español y usted responde en inglés. Vale. ¿Qué sabemos de los hostages? We know that Hamas brutally abducted 230 hostages from their homes on October 7th. That includes 30 children under the age of 16, including babies who were orphaned by Hamas because it murdered their parents in front of them, stole them into the Gaza Strip. Now, we're demanding that Hamas return them immediately and unconditionally. There is no excuse for abducting innocent civilians from their homes and taking them into captivity, holding them in a dark tunnel somewhere underneath the Gaza Strip. And we want the whole world to put pressure on Hamas, pressure on its supporters to release our people. This is one of the biggest hostage crises in world history. We're grateful for the support we have from around the world, and I'm sure that parents all around the world, parents who have children, understand that there is nothing they wouldn't do to bring their children home. And that is why, as part of this war, the war that Hamas launched against the people of Israel on October 7th, with that horrific massacre that killed 1,400 people, we are going to do everything we can to bring the hostages home and to destroy Hamas so that it can never again harm our civilians, never again put them in harm's way. Yeah, let me translate very quick. Vamos a traducir muy rápido, señor Levy. Grace, por favor, acuérdense que el tiempo del señor Levy es oro. Sí, lo voy a resumir. Dice que saben que Hamas tiene alrededor de 230 secuestrados. Lo que le están pidiendo a Hamas es que libere a esos secuestrados de inmediato y sin condiciones. No hay excusa para quitarles estos niños que están en el poder de Hamas a sus padres que están en unos túneles de Gaza, porque dentro de los secuestrados también hay niños, hay bebés. Entonces piden la liberación inmediata. Nos dice que esta es una crisis de secuestrados sin precedentes en el mundo. Agradece el apoyo del mundo y pide que se haga presión para recuperar estos niños y estos secuestrados. Señor Levy, Sí. ¿qué pasa si se plantea por la comunidad internacional, Estados Unidos, Qatar, los mediadores, y le dicen a Israel no invasión terrestre a cambio de la liberación de los rehenes? ¿Eso se considera? Israel is building an international coalition to defeat Hamas, just as the free world defeated ISIS. We had the Prime Minister of the UK, Rishi Sunak, who said the UK wants Israel to win. The President of the United States saying the US will make sure Israel has everything it needs to win. The President of France urging Israel to defeat terror without mercy. Now, I know that some people might want a ceasefire for the best of intentions because they don't want to see more people being hurt. But we will not go back to 6 a.m. on October 7th. A ceasefire is the pro-Hamas position. It would tell Hamas that it can get away with murdering 1,400 people, beheading them, burning them, raping them, torturing them. It would leave it free to do it again. And it would tell Hamas that when it does it again, the world will stop Israel from defending itself. That's why our goal is clear. Hamas started this war, and we will win this war. And we will win this war by destroying the terror organization that committed the October 7th massacre so it can never hurt our people again. And I can tell you, the whole of Israeli society is united around this goal with a strong sense of justice. Hamas has been terrorizing our people for too long, firing rockets at our cities for too long, and now it will end. Nos dice que Israel está construyendo una coalición internacional para destruir a Hamas, así como destruyeron a ISIS. El primer ministro del Reino Unido
dijo que quiere que Israel gane. Estados Unidos quiere que Israel tenga todo en su poder para poder ganar. El presidente de Francia dice que Israel debe destruir el terror sin ninguna compasión. Por supuesto que la gente no quiere ver más personas lastimadas, pero ellos no van a volver a lo que ocurrió el 7 de octubre. Un alto al fuego para él es una posición pro Hamas que les convendría a ellos y les daría la posibilidad de repetir ese día de terror del 7 de octubre. Por eso la meta para ellos es clara. Hamas comenzó esta guerra y ellos van a ganar esta guerra en contra de Hamas. Nos dice que están destruyendo o deben destruir esta organización del terror. Israel tiene una meta y es que se haga justicia por lo que ocurrió. Hamas lleva mucho tiempo aterrorizando a su gente y lanzando cohetes contra Israel, así que es momento de acabar con Hamas. Desde Madrid, nuestro compañero Rafael Manzano pregunta: señor Levy, tras la guerra, ¿qué solución política tiene prevista Israel para Gaza? I can tell you one thing. When this war ends, there will be no more Hamas inside the Gaza Strip. I don't know what will come next, but whoever will govern the Gaza Strip will remember what we did to Hamas in response to the war it started with the October 7th massacre. And I hope that when this evil terror organization is destroyed, the terror organization that fires rockets at Israel, that abducts hundreds of civilians, that brutally murdered and raped and beheaded and burned people in Israel, when that terror organization is destroyed, we will have more peaceful and moderate voices who will work with us and the international community to rebuild Gaza so that it can never again be used by terrorists as a base for launching barbaric attacks against Israeli civilians. Él puede decir una cosa y es que una vez esta guerra termine no habrá más el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza. Aún no sabe qué va a seguir, pero nos dice que quien gobierne recordará muy bien lo que le hicieron a Gaza en consecuencia o en retaliación por la masacre ocurrida el 7 de octubre. Entonces espera que esta organización del terror se acabe porque asesinó, decapitó, violó a personas en Israel y debe ser destruida. Así que después de la guerra habrá paz y él espera que haya más voces moderadas para poder reconstruir Gaza y no se use como una base para este tipo de organizaciones terroristas. Pregunta nuestro productor Juan Triviño: desde el 7 de octubre van 53 trabajadores de Naciones Unidas muertos. Las personas que atienden a los refugiados palestinos. También tenemos el episodio, señor Levy, de las declaraciones del señor Guterres. Usted usó una palabra ahora, rebuild. ¿Cómo se van a reconstruir las relaciones entre Israel y las Naciones Unidas? On October 7th, the Israeli people were the victims of an act of aggression. Hamas committed a crime against humanity with the October 7th massacre. And one of the basic principles of international law and the international order is that states have a right to defend themselves against aggression. That is exactly what Israel is doing by going after Hamas and destroying it so it can't hurt our people again. And we expect all nations around the world to stand by our side in our darkest hour as we defeat Hamas. I'll remind you, it was only 10 years ago when the world was shocked by the terrorism of ISIS and decided ISIS cannot have its own state in Syria and Iraq. And the whole free world came together with the Arab world, to bomb ISIS and end this terror organization in Syria and Iraq. And we will do exactly the same thing. We've learned from how the West destroyed ISIS, and we plan to do exactly the same to Hamas. Tiene que recordar que el 7 de octubre Israel fue víctima de un crimen contra la humanidad que cometió Hamas con esta masacre que ocurrió ese día. Nos dice que el principio de la ley internacional señala que los estados tienen derecho a defenderse de una agresión como la que ocurrió. Nos dice que eso es lo que está haciendo Israel para que no puedan lastimar a su gente de nuevo y espera que todas las naciones del mundo los apoyen en esta hora, este momento oscuro por el que atraviesa Israel para derrotar a Hamas. Hace 10 años empezaron esta guerra contra ISIS, un grupo que estaba tratando de aterrorizar al mundo y no se les permitió que tuvieran un estado en Siria o Irak. Entonces nos dice que van a acabar con esta organización así como hicieron
con ISIS en Siria y en Irak, están aprendiendo del mundo como lo hicieron aquella vez. Lo van a repetir y van a acabar con Hamas. Señor Levy, ayer entrevistamos aquí al ex premier Ehud Olmert, el primer ministro. Él dijo, cuando le preguntamos sobre la acción que está atendiendo en este momento Israel sobre Gaza, dijo, esto es solo el comienzo, ustedes no han visto nada de lo que va a pasar. Señor Levy, ¿esto es solo el comienzo? Eso es solo el comienzo. We are only just beginning. Hamas declared war on us on the 7th of October. It sent death squads into Israeli villages, into a music festival, to shoot everyone they saw, to rape girls, to torture and mutilate children in front of their parents. They beheaded people. They burned whole families alive. I have seen pictures, and these pictures are on the internet. Pictures of burned babies. Babies burned so badly they look like lumps of coal. And in response, we're not going to launch a few airstrikes and return to business as usual. There is no business as usual. This is the last attack that Hamas will commit against our people, because we will go after every single Hamas target, every Hamas terrorist, every Hamas rocket, every piece of Hamas infrastructure in the Gaza Strip, and we will destroy it. We will do everything we can to minimize civilian casualties in Gaza, because our war is against Hamas, not the Palestinian people. We don't want people to be hurt. That's why we're asking civilians to move out of the way, even though Hamas is stopping them from moving. We will do everything we can to minimize civilian casualties inside the Gaza Strip, but this war will end with an Israeli victory. This war will end with Hamas no longer governing the Gaza Strip, no longer able to hurt the people of Israel like it did during that terrible massacre on October 7th. Él reitera, Julio, que no se ha visto nada, esto es solo el comienzo. Hamas declaró la guerra contra ellos, nos dice que atentó contra su pueblo, torturó, mató niños en frente de sus padres, los quemó, incluso decapitaron gente. Él ha visto fotos de bebés quemados que parecen incluso carbón, irreconocibles. Entonces, su respuesta no va a ser lanzar uno que otro cohete, uno que otro misil, como se venía haciendo, porque ya todo cambió. Este es el último ataque que Hamas va a cometer contra ellos. Nos dice que irán contra cada terrorista de Hamas, contra cada cohete de Hamas, contra cada infraestructura que tenga Hamas. Harán todo, por supuesto, para minimizar la muerte de los civiles, pero nos dice que esta es una guerra contra Hamas, no contra los palestinos. Por eso le están pidiendo a los civiles que se vayan. Hamas les están pidiendo la salida a estas personas, pero harán lo que puedan, reitera, para minimizar la muerte de civiles. Nos dice que Israel va a ganar esta guerra al final y jamás no va a gobernar más la Franja de Gaza ni va a lastimar más a los israelíes. Pero, señor Levy, ustedes dicen que los palestinos que no tienen que ver con Hamas se vayan. ¿Se vayan para dónde, señor Levy? ¿Para dónde se pueden ir? Israel is urging the civilians in northern Gaza to evacuate to the south for their safety. And the reason is that in the northern Gaza Strip, Hamas has entrenched itself under civilian areas, underneath homes, underneath schools, underneath hospitals. As I'm speaking with you right now, the IDF spokesman is showing the world media evidence of how Hamas has its military headquarters underneath the main hospital in the Gaza Strip. Hamas is using civilians as human shields because Hamas is happy to see as many people killed as possible. So we're asking them to move to the south because we're going after all of Hamas's infrastructure in northern Gaza, in the whole Gaza Strip. These are all legitimate military targets under international law. And because we don't want to hurt people, we've given them very many days of notice to move out of the way, because we're going to destroy Hamas's infrastructure and we don't want them to be hurt. Israel le está pidiendo a los civiles que viven en el norte de Gaza que se vayan al sur por su seguridad, porque ellos tienen evidencia de que en el norte de Gaza Hamas se ha escondido en los civiles, tiene su infraestructura debajo de colegios, debajo de hospitales y de toda la infraestructura de los civiles. Nos dice que ahora mismo están presentándole al mundo evidencia de cómo Hamas y los militares y miembros de Hamas se encuentran debajo del principal hospital de la Franja de Gaza, y nos dice
dice que simplemente están usando humanos como escudo, están usando estos humanos como escudo, y por eso le piden a estos civiles que se pasen al sur de la Franja de Gaza porque van a ir en contra de toda esa infraestructura que Hamás tiene al norte. Entonces esto es válido, es un blanco válido de acuerdo a la ley internacional, pero no quieren atacar civiles y por eso les están pidiendo que se vayan de ahí. Esta pregunta la formula nuestra compañera Ana Vargas desde el sur de la Florida, desde Miami. Señor Levy, usted acaba de decir que pedir un cese al fuego es estar apoyando a Hamás, pero ¿por qué no pensar que ese cese al fuego sería para favorecer a los niños después de 3.038 muertos desde que empezó la guerra? 3.038 niños muertos, ¿no es suficiente? The humanitarian suffering inside the Gaza Strip as a result of Hamas's decision to wage war against Israel is heartbreaking. I wish we weren't in this situation. I wish we didn't have a war. But this is not a war that Israel started. It's not a war that Israel wanted. It's not even a war that Israel expected. It's a war that Hamas launched against us with the October 7th massacre and continues to wage against us. It's fired 8,000 rockets at our cities in the last few weeks. I have had to run twice to a rocket shelter just today. Now, we don't want people to die. We don't want people to get hurt. We don't want to continue this cycle of violence. But the way to end this cycle of violence is to defeat the terror organization that openly says it wants to murder all the Jews. The way to stop the cycle of violence is to destroy the genocidal terror organization that wants to destroy the state of Israel. And I hope that when this war ends with an Israeli victory, we'll be able to rebuild the Gaza Strip in a more peaceful way, and people will no longer be hurt. And it is tragic. It is tragic that Hamas is using the people of Gaza as human shields. It is tragic that Hamas thinks they have more value as human shields than human lives. And when we win this war, we will free the Gaza Strip from Hamas. Pues nos dice que este sufrimiento humanitario es el resultado de la declaración de guerra a Israel por parte de Hamás. Por supuesto que le rompe el corazón, por supuesto que ojalá no estuvieran en esta situación, ojalá no hubiera guerra, pero nos dice que no es una guerra que Israel comenzó, que Israel quería, ni siquiera es una guerra que esperaba. Esta guerra la comenzó Hamás el 7 de octubre. De hecho, nos dice que en las últimas 2 semanas Hamás ha lanzado 8.000 cohetes. Hoy incluso le tocó a él correr a un refugio para esconderse de estos ataques. Entonces ellos no quieren seguir con el ciclo de violencia. Nos dice que la única forma de acabar con esto es acabar con la organización de terror, una organización que ha dicho que quiere asesinar a todos los judíos, quieren acabar con el Estado de Israel. Entonces esperan después de todo esto reconstruir la Franja de Gaza de una manera más pacífica y hacer un lugar mucho menos trágico. A él le parece trágico que jamás use como escudo humanos a sus civiles, que no les importa sus vidas, y por eso van a liberar a la Franja de Gaza de Hamás. Esta pregunta la hace Alberto desde Beijing, nuestro compañero en la China. Él dice, señor Levy, ¿por qué no hacer un corredor humanitario para evacuar a la población civil de Gaza? Y así ya Israel se dedica a su guerra contra Hamás. ¿Pero por qué no los dejan salir? There were plans recently for foreign nationals to leave the Gaza Strip to the Rafah border crossing with Egypt, and Hamas stopped them. Hamas stopped them leaving. Hamas was using the civilians, the foreign nationals in the Gaza Strip, as hostages. We think that is outrageous, and we want to see humanitarian aid reach the people of Gaza through the Rafah border crossing with Egypt. That's important, that the people get what they need. We have only one condition: that the humanitarian aid not reach Hamas, that Hamas not exploit the humanitarian corridors in order to rearm itself. We know that just last week, Hamas stole fuel from the United Nations. It stole 24,000 liters of fuel from the UN. So it's important that humanitarian aid go into the Gaza Strip, but we can't allow it to go to the terror organization that committed the October 7th massacre. Hamas cannot exploit the international community's goodwill to continue waging war against our people.
Sí hubo esos planes recientes para que pudieran evacuar los civiles por el paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto. Nos dice que Hamás los paró porque Hamás los está usando como escudo humano, los tiene ahí secuestrados. Ellos, por supuesto, también quieren que llegue la ayuda humanitaria por Egipto, por ese paso de Rafah, pero nos dice que la única condición que ellos tienen es que esa ayuda humanitaria no llegue a Hamás, que no sirva para que ellos se puedan rearmar y volver a atacarlos, porque nos cuenta que Hamás robó 24,000 galones de gasolina de las Naciones Unidas y no quieren por eso que esas ayudas lleguen a Hamás. Sí que vayan a Gaza a ayudar a los civiles, pero no que ayude a este grupo terrorista y que se aprovechen de esa ayuda que está dando la comunidad internacional. La pregunta de Ángeles viene desde Roma para el portavoz del gobierno Netanyahu. Señor Levy, Hamás ha dicho que tiene certeza de que 50 rehenes han muerto víctimas de los bombardeos de Israel. ¿Eso es cierto? Hamas is waging psychological warfare against the people of Israel, exploiting the trauma and suffering of the poor families whose children and parents and friends and grandparents they abducted. We have been clear. We demand the return of all the hostages, and we will bring to justice everyone who is involved in abducting those hostages, whether it takes a month, a year, 5 years, or 25 years. We will find every single Hamas terrorist who is responsible for hurting our innocent people, and we will make them pay. Nos dice que Hamás está jugando una guerra psicológica con Israel y con las víctimas de estas familias que están sufriendo porque tienen algún familiar secuestrado. Entonces, ellos lo que están pidiendo es el regreso inmediato a casa de todos los secuestrados y habrá justicia contra todos esos secuestradores y todas las personas que estén involucradas en estos secuestros y en esta masacre del 7 de octubre. Ya sea en un mes, en un año, en 5 años, en 25 años, encontrarán a cada persona responsable en Hamás de estos actos para que paguen por lo que hicieron. Nuestra compañera productora en Madrid, Esther Rotlevich, pregunta: señor Levy, ¿qué tan responsable es el gobierno Netanyahu de haber engrandecido a Hamás y haber minimizado al señor Abbas y a la autoridad palestina como interlocutor? The Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh was interviewed by the BBC a few nights ago. He was asked 3 times whether he condemned the October 7th massacre, and he refused. 3 times he refused to condemn the murder of 1,400 people, injury of more than 5,000 people, and abduction of more than 220 people. We do not believe that the current Palestinian leadership is interested in peace with Israel, accepts the principle that Israel is a legitimate sovereign state. But at the moment we are fighting Hamas. At the moment we are fighting the terror group that perpetrated the October 7th massacre. And I hope that after victory, after we defeat Hamas, we will be able to find long-term arrangements to protect our peace and security. But for now, we have to defeat the terror organization that perpetrated the October 7th massacre. Pues nos dice que el primer ministro palestino dio una entrevista recientemente a la BBC. Le preguntaron si condenaba en reiteradas ocasiones el atentado del 7 de octubre en contra de Israel y no lo hizo, no condenó este asesinato de al menos 1,400 personas, el secuestro de más de 220. Entonces no cree que el liderazgo palestino ahora mismo le interese una paz con Israel o acepte el principio de que Israel es un país soberano. Nos dice que en este momento la prioridad es la pelea contra Hamás, esta guerra contra Hamás, y después de la victoria pueden encontrar a lo mejor un acuerdo a largo plazo que proteja la paz y la seguridad, pero ahora mismo la prioridad de ellos es esta guerra para acabar contra Hamás. Esta pregunta llega desde Berlín, lo hace nuestra editora Carol Guerrero. El jefe del Servicio de Inteligencia de Alemania, señor Levy, alertó del aumento del antisemitismo en el país, como en los peores tiempos. Algunos inmuebles, propiedades, han sido marcadas con una estrella de David, como se hizo durante el nazismo.
¿no les preocupa el creciente antisemitismo, no solo en Alemania, sino en el mundo? The rise in anti-Semitism that we've seen in the world is shocking and disgusting. We've seen protests on the streets of capitals of Western cities calling for jihad, saying glory to the martyrs, calling for an intifada, a violent uprising against Israeli civilians, praising the atrocities that Hamas committed when it beheaded, burned, raped, tortured, mutilated innocent Israelis on October 7th. And it is scary. And I can say that my own friends in the West, my Jewish friends, are very scared to see all this hate against Jewish people in the West. And I hope that Western governments understand the extent of the extremism on their streets, the extent of the hatred against not only Jews, but against the West and what the West stands for, and the principles of freedom and liberty and democracy, and understand that we're on the same side, that Israel is fighting the world's war here, because we're fighting a terror organization that hates the whole West, that hates the whole world. And we're fighting for the basic principle that people should be free to live in their homes without fear that terrorists are going to steal their children, behead them, rape their girls. We're fighting the world's war, and if Israel doesn't win this war, then the rest of the West is next. If jihadists think they can get away with it, then they will, and they will attack the West as well. And so the outbreak of anti-Semitism in the West, I think, is a terrifying warning sign of things to come if the world doesn't get a grip in seriously fighting against this hatred and extremism. Lamentablemente, señor Levy, hemos abusado de su tiempo, ha sido usted más que generoso, nos quedaríamos toda la mañana hablando con usted. Me queda una última pregunta que tiene que ver con un tema local. ¿Usted conoce cuál ha sido la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Él ha tomado claramente pues una esquina en este conflicto sobre Israel, no ha condenado la acción de Hamas del 7 de octubre y por el contrario pues ha insistido en que es el momento de replantear hacia el futuro con una comisión de más alto nivel la convivencia y el reconocimiento del Estado palestino, pero que sea una realidad. Ante las declaraciones del presidente Petro, ¿cómo quedan las relaciones entre Colombia e Israel? We have been very clear. The whole world must condemn the war crime that Hamas committed on October 7th. The whole world must stand by Israel's side as we protect our people from this barbaric terrorism. There can be no excuses, none at all, for sending death squads to shoot everyone they see, behead people, burn whole families alive, commit brutal acts of rape, and take over 220 people hostage. There can be no excuse, and we expect the whole world to firmly condemn Hamas and stand by Israel's side as it proceeds to defend itself and to defend its people against these horrific terrorists. Pero no me contestó. ¿Qué pasa si Colombia no condena? ¿Se replantean las relaciones con los países que no condenen el acto de Hamas? I think we're seeing quite clearly now who is on the side of humanity and who is on the side of barbarism, who is on the side of civilization and who is on the side of savagery. I'm not going to speculate about what may happen diplomatically after the war, but Israel will remember. Israel will remember who stood by its side in its darkest hour, and we will remember who made excuses for the butchering, burning, beheading of our people on October 7th. Señor Levy, nuevamente, disculpe que nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y por la traducción también. Bueno, muy amable, gracias. Gracias. Muy gentil. Bueno. Entonces, Grace, traducción ejecutiva, y yo no sé qué va a hacer Andrés Torres con el señor Juan Triviño. Ayer, pues, lo de ayer y hoy, lo de hoy. Esta es la voz de Benjamin Netanyahu. Este es el camino más corto, esta es la oficina más cercana a la que hemos podido llegar del primer ministro de Israel. Resumen ejecutivo.
Sobre el aumento del antisemitismo que han visto en el mundo, dice que es desagradable, que es sorprendente, que han visto las protestas en estas capitales del mundo occidental, llamando una intifada, un levantamiento contra los civiles de Israel, alentando o apoyando lo que hizo Hamás en Israel el 7 de octubre. A él dice que personalmente le da miedo. Sus propios amigos judíos en Occidente dicen que tienen miedo de todo este odio que hay en Occidente en contra de los judíos y espera que entiendan en Occidente la consecuencia que puede tener el extremismo, este odio, y porque esto está en contra de los principios de la libertad, de la democracia. Entonces él espera que estén de su lado y que la gente entienda que ellos están del mismo lado, porque esta es una guerra mundial lo que está peleando Israel, porque esa organización terrorista odia a todo Occidente, no solo a Israel. Esto odia a todas las personas libres. Ellos esperan que luchen contra esta organización que atenta contra la libertad, que atenta contra los niños, que roba a niños y viola a niños, que ataca a la sociedad civil. Entonces nos dice que si Israel no gana esta guerra, el resto de Occidente es el que sigue, van a atacarlos también. Entonces el antisemitismo es una señal de alerta al mundo para pelear el extremismo. Y sobre la postura del presidente Petro y cómo deja esto las relaciones entre Colombia e Israel, dice que ellos han sido claros de que el mundo debe condenar lo que pasó el 7 de octubre, que deben estar del lado de Israel, de que deben proteger a todo el mundo de este terrorismo barbárico o bárbaro. Dice que no hay excusa para hacer los actos brutales que cometieron el 7 de octubre, asesinando, violando, y masacrando a la gente y todo lo que pasó ese día. Hay que condenar a Hamás y nos dice que no se puede apoyar de ninguna manera ni defender esta agresión porque no tiene excusa. Y cuando Julio ahí le contrapregunta sobre lo que van a pasar con las relaciones diplomáticas, dice que han visto claro hasta ahora quién está del lado de la humanidad y quién ha estado del lado de la barbarie, quién ha estado del lado de la civilización y quién del salvajismo. No va a especular ahora qué va a pasar diplomáticamente en el futuro cuando todo esto acabe, pero Israel recordará muy bien quién estuvo a su lado y quién empezó a dar excusas por lo que ocurrió el 7 de octubre.